¿Me dice el nombre de este personaje? Giordano Bruno. ¿Su fecha de nacimiento? Nació en 1548. ¿La nacionalidad? Italiano. ¿Y de qué se lo acusa a este viejito? Se lo considera el mártir de las ideas heliocéntricas. Mire usted. Astrónomo, filósofo, matemático y poeta renacentino. Su nombre de pila era Filipo, pero adoptó el de Giordano al ingresar en la orden de predicadores, con los que estudió la filosofía aristotélica y la teología tomista. Sus teorías cosmológicas superaron el modelo copernicano, pues propuso que el Sol era simplemente una estrella y que el universo había de contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Mire usted. La cosmología de Bruno está marcada por la infinitud, homogeneidad e isotropía, con sistemas planetarios con vida distribuidos uniformemente a lo largo de todo el universo. Giordano Bruno fue acusado por la Inquisición de blasfemia, herejía e inmoralidad, para finalmente ser condenado a la hoguera, por herético, impenitente, pertinaz y obstinado. ¿Tiene algún cráter? Sí, tiene cráter. Tiene un cráter. Es una historia, linda historia la del cráter de Giordano Bruno, porque es un cráter que a veces se ve y a veces no. A veces se ve y a veces no. ¿Y por qué? Claro, Porque supongo que un cráter no desaparece más allá de que sea un hueco. Está en realidad es un cráter de la cara oculta de la Luna, ¿no? Pero como la órbita lunar, pensemos, ¿no?, que las órbitas no son circulares, que el plano ecuatorial de la Luna no coincide con el plano orbital, de la Luna no coincide con el plano ecuatorial de la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. La Luna en su movimiento orbital tiene cierto bamboleo que técnicamente se llaman libraciones lunares. Entonces vemos un poco más que la cara visible. En realidad estamos viendo casi el 60% de la superficie de la Luna gracias a estos bamboleos, ¿no? En ese borde... Bamboleos. Yo les digo bamboleo, digamos, un poco didácticamente, ¿no? Se llaman libraciones lunares. Está bien. Entonces, gracias a las libraciones lunares, el cráter Giordano Bruno, de 22 kilómetros de diámetro, a veces es visible marginalmente. Es como que a Giordano Bruno, en este homenaje que se le ha querido rendir nombrando un cráter, lo vemos pero no tanto. Un poco me recuerda a la historia de su vida. Fue un personaje bastante incómodo para la iglesia, él lo supo, claro. Por eso yo diría que prontamente se fue de Italia. Él nació en Nápoles, era napolitano entonces. En realidad era una época en que Nápoles estaba bajo dominación española. Mirá. Entonces él se va a Roma, donde se ordena en la orden de los dominicos, si mal no recuerdo. Predicadores, sí, debe ser una suborden. Ahí está. Claro. Ahí está. Pero siempre fue un personaje díscolo, digamos, aún en su formación. Por lo tanto, él advirtió rápidamente que iba a tener problemas con las autoridades eclesiásticas, así claro. que decide irse de Roma ya con una formación importante y empieza a peregrinar por toda Europa. Y en casi todos los lugares que estuvo se dedicó a dar clases. Claro. Él había adoptado el sistema copernicano, es decir, la Tierra girando alrededor del Sol, un poco en contraposición a la versión oficial de la Iglesia, que hasta ese momento era que la Tierra era el centro del universo. Claro. Y respecto del universo, como bien está dicho en la grajea, Giordano Bruno tenía una visión bastante particular. Él consideraba el universo infinito, homogéneo, y sostenía que las propiedades de este universo no dependían de la dirección en la que uno explorara o mirara, ¿no? Claro. Eso es isotropía. Y claro, cuando uno habla de... Bueno, y él decía que tanto el espacio como el tiempo eran infinitos, ¿no? Y esto, si se pretende acomodar en una visión creacionista
Claro. Y en una visión en que en algún momento todo se termina, Claro. Es muy difícil compatibilizar. La infinitud. Claro, la infinitud con el principio y el fin Claro, es difícil tal de cual. compatibilizar. Así que, bueno, encontraron la solución de quemarlo en la hoguera. Y ya está, Es una de las claro. alternativas, Sí, sí, dijeron. sí, sí. El fuego mata todo, dicen por ahí. El fuego mata todo, y parece que en el caso de Giordano Bruno no fue tanto así, porque la verdad que dejó un germen importante. Esto de que se sepa, es el primero que habla sobre esto de que hay otros mundos. Claro. Incluso iba un poco más allá y intentó hacer una descripción de estos otros mundos, imaginándose cómo podían ser los seres vivos que habitaban en estos mundos, ¿no? Llama la atención porque él estas ideas, si bien recorrió Europa ampliamente, él nace y muere en lo que sería hoy Italia, ¿no? Claro. Lo mismo que Galileo, y ambos fueron perseguidos mucho por sus ideas. Contemporáneamente, Christian Huygens, en lo que hoy serían los Países Bajos, propugnaba y escribía, las volcaba en libros, estas mismas ideas. Uh-huh. A Christian Huygens se lo llenaba de honores, se lo respetaba y se lo tenía como un gran científico en un país, y algunos par de miles de kilómetros de ahí, por las mismas ideas, estos científicos eran perseguidos, Claro. Sometidos a juicio. Giordano Bruno estuvo 7 años preso en Roma, después de estar casi un año preso en Venecia, acusado de hereje. Mucho valor Giordano Bruno para hacer una piedra en el zapato de la iglesia en Roma. Digamos, Claro, ¿no? y ¿Era yo creo- consciente de eso? Sí. Yo creo que al final un poco que se hartó, y porque estaba siempre la posibilidad de retractarse, ¿no? Claro. Por ejemplo, cosa que hizo Galileo. A Claro. Galileo no lo iban a quemar, ¿no? No. Seguro. Pero bueno, él, para evitar cualquier problema, para que no pasara a mayores, Claro. él dijo, bueno, yo me retracto, Claro, ya total. fue. Y ahí dice la historia de que pronuncia la famosa frase cuando sale y medio por lo bajo, y sin embargo se Claro. mueve. Dirán lo que dirán, pero sin embargo la tierra se mueve, ¿no? Per se mueve, dice que. Pur si muove, Pur si claro. mueve, tal cual. Y Giordano Bruno, en cambio, en un momento, él se les pedía que se retracte de 6 o 7 proposiciones, una de las cuales era sobre la existencia de otros mundos, ¿no? Porque la verdad que no, su causa principal no era porque esto que decía que había otros mundos, sino acompañaba con Claro. eso con otras cuestiones bastante peores desde el punto de vista de la Iglesia. A él se le pidió la retractación, y llegó un momento, bueno, él trató de convencerlos con argumentos científicos para la época de que tenía razón. No lo logró, obviamente, y en un momento dijo, bueno, yo no me retracto, no tengo nada de qué retractarme. Traigan los fósforos, dijeron ahí. Y así que, chau, con particular saña, porque en general los que estaban condenados a la hoguera primero eran muertos de alguna forma y después eran quemados. Uh-huh. A Giordano Bruno se lo quemó vivo. Le habían puesto una especie de gancho en la lengua para que no hablara con la gente mientras se quemaba. O sea que pensaban que podía dejar de gritar mientras le prendían fuego para hablar con la gente. Exactamente. No, tenían, no sé, quizás tenían miedo a que sus ideas se divulgaran aún Claro. más. Sin embargo, dice la crónica de que no emitió ningún quejido ni lamento mientras se quemaba, ¿no? Claro. El cardenal que dirigió el juicio, Bellarmino, fue el mismo que dirigió el juicio contra Galileo unos años después. Uh-huh. Y fue canonizado. En 1930 la Iglesia lo declara santo. Mira, A Bellarmino, el que lo prendió fuego a Giordano Bruno.